Atención, El Salvador. La veías todas las noches en la televisión. Confiabas en su voz cuando la escuchabas en la radio. Miles de jóvenes salvadoreños crecieron viéndola conducir programas juveniles, riéndose con ella, siguiendo cada uno de sus comentarios en redes sociales. Pero mientras ustedes la veían en la pantalla, ella tenía otra vida completamente distinta. Una vida oculta detrás de las cámaras, ligada a la organización criminal más peligrosa y más temida de todo el continente, el Cártel de Sinaloa, la organización que durante décadas lideró Joaquín El Chapo Guzmán. Y no estaba sola. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora mismo al canal, porque esta historia tiene giros que ni la propia Fiscalía salvadoreña terminó de explicar por completo. El 6 de febrero de 2017, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República lanzaron un operativo bautizado como Caleros. El objetivo era desarticular una estructura que llevaba meses siendo investigada en absoluto silencio. Nadie en la calle sabía lo que se venía. Ese día cayeron 26 personas en distintos puntos de la costa del Pacífico salvadoreño: La Libertad, Sonsonate, Usulután y San Salvador. La mayoría, según las propias autoridades, parecían ser simples pescadores artesanales, hombres que cuidaban ranchos de playa, gente común que nadie sospecharía capaz de mover cocaína hacia Estados Unidos. Pero entre esos 26 detenidos, había dos nombres que nadie esperaba escuchar ese día. El primero, José Cipriano Rivera Meléndez, exjugador de la Selección Nacional de Fútbol Playa entre 2009 y 2012. Un deportista que había representado a El Salvador, que había vestido la camiseta de la selecta, capturado esa misma madrugada en la isla La Pirraya, en Usulután, zona de donde son originarios varios futbolistas de ese equipo nacional. El segundo nombre era todavía más impactante: Claudia Pamela Martínez Posada, conocida en todo el país simplemente como Pamela Posada, expresentadora de televisión y locutora de radio. Una de las caras más reconocibles de la farándula juvenil salvadoreña durante casi una década. ¿Y qué hacía exactamente un exjugador de la selección nacional metido en una red de narcotráfico? Rivera Meléndez no era un desconocido en el ambiente deportivo. Había defendido los colores de El Salvador en torneos de fútbol playa, una disciplina que en ese país centroamericano cuenta con una tradición importante en zonas costeras como Usulután, precisamente la región de donde salen buena parte de los convocados a la selecta. Su nombre, según las autoridades, apareció vinculado a las labores logísticas de la red, tareas de apoyo en tierra y en el mar, que permitían que la organización siguiera operando sin levantar sospechas entre los vecinos de la zona. El propio fiscal general lo confirmó ante la prensa esa misma tarde, casi como un dato adicional dentro de una lista mucho más larga de capturados, sin imaginar que ese nombre terminaría siendo uno de los más comentados del operativo. ¿Cómo terminó una presentadora de televisión mezclada con una red del Cártel de Sinaloa? Para entenderlo hay que retroceder un poco. Pamela Posada comenzó su carrera en 2008, cuando se convirtió en presentadora del canal Star Channel. Durante varios años condujo espacios nocturnos como Top 23 y Star Night, además del programa vespertino Starmómetro. Era joven, era carismática y se convirtió en una de las principales figuras televisivas juveniles del país entre 2008 y 2016. Al mismo tiempo trabajaba como locutora en Radio Urbana. Miles de salvadoreños la conocían. Nadie imaginaba lo que ocurría fuera de cámaras. La investigación que terminó destapando todo este entramado no comenzó por Pamela Posada, comenzó por otra mujer meses antes. En un país vecino, en diciembre de 2015, en Guatemala, la policía detuvo a dos mujeres, Lucrecia Muñoz y Fernanda Cabrera, que transportaban en un vehículo con placas salvadoreñas cerca de $1 millón, ocultos en compartimentos secretos. Ese dinero, según la fiscalía, estaba destinado a pagar un cargamento de droga. Fue ese hallazgo el que hizo saltar las alarmas y permitió que la Fiscalía General de la República de El Salvador iniciara, en enero de 2016, una investigación formal sobre toda la estructura. ¿Y qué tenía que ver Pamela Posada con esa mujer detenida en Guatemala con $1 millón escondidos? La respuesta es directa: eran amigas. Y esa amistad, según las autoridades, las llevó a abrir juntas dos empresas, Global Trade Corporation y Beauty Systems Latinoamérica. En apariencia, negocios legales, dedicados a importar cosméticos y accesorios de belleza desde China,
así como productos de importación general. En la práctica, según la Fiscalía, esas dos compañías funcionaban como fachada para encubrir el movimiento de dinero de la organización criminal. La estructura completa, según las investigaciones, era liderada en El Salvador por un hombre llamado José Leonidas Gómez Cuellar, conocido con el alias de Pepe. Pepe operaba en nombre de un capo guatemalteco, Marlon Francesco Monroy Meoño, alias El Fantasma, que a su vez mantenía nexos directos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y del Golfo. Y aquí está uno de los detalles menos conocidos de todo el caso. La esposa del Fantasma, identificada como Cintia Cardona, mantenía una sociedad directa con Pamela Posada en esas mismas empresas de cosméticos que servían de fachada. El mecanismo de trasiego era en su diseño casi perfecto para pasar desapercibido. La cocaína salía desde las costas del Pacífico de Ecuador, cruzaba en alta mar hasta acercarse a las costas salvadoreñas. Y ahí es donde entraba en juego toda la red de pescadores artesanales. Según detalló la Policía Nacional Civil, esos hombres se encargaban de abastecer de combustible a las lanchas rápidas que transportaban la droga y también de trasladar los cargamentos hacia el puerto de Iztapa en Guatemala, desde donde continuaba su camino hacia Estados Unidos. Se calcula que, semanalmente, la organización lograba mover unos 500 kilos de droga por esta ruta. ¿Y quién era el hombre que conectaba todo este entramado con los cárteles mexicanos? Marlon Francesco Monroy Meño, alias El Fantasma, era un exmilitar guatemalteco que, según las investigaciones, se había convertido en el enlace directo entre la estructura salvadoreña, liderada por Pepe, y las organizaciones criminales de México, entre ellas el propio cártel de Sinaloa. Monroy Meoño fue capturado en Guatemala en abril de 2016, apenas unos meses después de que sus colaboradoras fueran detenidas con $1 millón en efectivo, y posteriormente fue extraditado hacia Estados Unidos. Allá, una corte lo condenó en diciembre de 2017 a más de 21 años de prisión por conspirar para traficar cocaína hacia territorio estadounidense. Ese fue apenas el primer gran golpe judicial contra toda la red. El segundo, el más grande de todos, todavía estaba por llegar. El director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, lo explicó con una frase que resume perfectamente el nivel de camuflaje de toda la operación. Eran personas que parecían dedicarse a la pesca, a cuidar ranchos de playa, actividades completamente cotidianas en cualquier pueblo costero, salvadoreño, pero que en realidad formaban parte de una estructura criminal internacional. Ese era precisamente el objetivo, que nadie sospechara nada mirando desde afuera. Ahora bien, ¿cuál era exactamente el papel de Pamela Posada dentro de todo este entramado? Aquí es donde el caso se pone todavía más interesante. Según un testigo clave que colaboró con la Fiscalía bajo régimen de protección, Posada no era una simple colaboradora ocasional. El testigo relató que ella actuaba en distintas ocasiones como lo que en el argot de estas estructuras se conoce como bandera, una persona encargada de vigilar rutas terrestres y avisar sobre movimientos de las autoridades durante los traslados de droga. Además, según esa misma declaración, se encargaba de proveer alimentos y otros insumos a los integrantes de la red que trabajaban en el mar. La Fiscalía presentó también evidencia que ubicaba a Pamela Posada en la fiesta de cumpleaños de El Fantasma, en noviembre de 2015, sentada, según el propio testigo, en la mesa reservada para las personas de confianza del capo guatemalteco, junto a su pareja, conocida únicamente como Cintia, y los dos hijos de esta. No era una conocida lejana de la organización. Estaba, según la investigación, en el círculo más cercano. El entonces fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, fue el encargado de confirmar públicamente el arresto. Señaló que a Posada se le acusaba de mover droga en Guatemala y de participar directamente en la operatividad del grupo. En una de sus intervenciones ante la prensa mencionó también, casi de pasada, la captura del exjugador de fútbol playa. Dentro de estas capturas hay también un exjugador de la selección nacional, dijo refiriéndose a José Cipriano Rivera, detenido esa misma madrugada en la isla La Pirraya. Y cómo reaccionó ella cuando fue presentada ante los medios. Contrario a lo que muchos esperarían de alguien enfrentando cargos de esta gravedad, Pamela Posada se mostró relajada durante su presentación policial, incluso sonriente en varios momentos. Llegó a declarar que no la estaba pasando mal, que sabía cómo eran las cosas y que se mantendría luchando para que, según sus palabras, todo quedara aclarado.
Una actitud que generó todavía más controversia en un país donde el narcotráfico había cobrado, para entonces, miles de vidas. Tras la captura, el operativo dejó un saldo material considerable: 14 embarcaciones y 10 motores fuera de borda decomisados. Además de armas, cerca de $4,000 en efectivo y varios aparatos de localización satelital que la organización utilizaba para coordinar los movimientos de las lanchas en alta mar y evadir a las autoridades marítimas. Todo un sistema logístico diseñado para operar en medio del océano, lejos de cualquier control. ¿Pero qué decía exactamente la Fiscalía sobre el papel específico de Pamela Posada en el negocio de las playas de Guatemala? Además de las labores de bandera y de proveedora de insumos ya mencionadas, la Fiscalía la señaló también como responsable de alquilar ranchos en playas guatemaltecas, propiedades que, según la investigación, eran utilizadas por otros integrantes de la estructura para realizar los desembarcos de cocaína lejos de la vigilancia de las autoridades. Es decir, no se trataba únicamente de una colaboradora esporádica. Se le atribuía un rol activo en la logística de tierra firme de toda la operación, coordinando espacios físicos concretos para que la droga pudiera moverse sin ser detectada en el tramo final, antes de cruzar hacia territorio guatemalteco. Pero el proceso judicial que siguió a la captura estuvo lejos de ser sencillo o rápido. La causa, que comenzó formalmente el 8 de febrero de 2017, en el Juzgado de Paz del Puerto de la Libertad, terminó acumulando cargos contra 34 personas, aunque finalmente solo 27 llegaron a la audiencia preliminar. ¿Por qué tardó tanto tiempo en avanzar este caso? Una de las razones fue la protección de testigos. En noviembre de 2018, la jueza a cargo decretó reserva total sobre el expediente, argumentando que existía un nuevo testigo con régimen de oportunidad que aún no tenía clave asignada, por lo que corría riesgo de ser identificado si el caso seguía siendo público en cada detalle. Durante ese año y medio de proceso, Pamela Posada permaneció recluida primero en el Centro Penal de Mujeres, pero en septiembre de 2018 ocurrió algo que llamó la atención. Fue trasladada de manera reservada a las Bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, el mismo tipo de resguardo especial que reciben otros imputados de alto perfil, como líderes de estructuras criminales o exfuncionarios procesados por corrupción. La directora del Centro Penal de Mujeres confirmó que Posada ya no se encontraba en ese recinto, sin dar mayores detalles sobre los motivos exactos del traslado. Mientras el caso avanzaba con lentitud contra los principales acusados, la Fiscalía sí logró resultados parciales contra parte de la red. En octubre de 2017, un tribunal en Zacatecoluca condenó a 8 años de prisión a 6 hombres que se hacían pasar por pescadores, identificados como Jaime Antonio Gómez Cuellar, José Rosendo Portillo Jiménez, Esteban Molina Melara, Óscar Elías Portillo Jiménez, Santos Remberto Mejía Escobar y Gustavo de Jesús Figueroa Jovel, todos ellos vinculados a un decomiso de 50 kilogramos de cocaína ocurrido en enero de 2016. Esa condena fue apenas el primer capítulo de lo que vendría después con el resto de la estructura. ¿Y qué pasaba mientras tanto con las audiencias contra Pamela Posada? Fueron en la práctica un viacrucis judicial de casi 2 años. La audiencia preliminar se instaló primero el 29 de noviembre de 2018 y tuvo que extenderse a un segundo día, porque la Fiscalía llegó a proponer más de 80 testigos para sustentar los cargos contra los 27 imputados que finalmente comparecieron. Antes de eso, en abril de 2018, la Cámara de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, ya había confirmado la detención provisional de Posada tras un recurso presentado por su defensa. Cada intento de su equipo legal por cambiar su situación judicial chocaba con la misma respuesta de los tribunales. La medida se mantenía firme mientras avanzaba la investigación. El momento decisivo de todo este caso llegó el 30 de enero de 2019. Ese día, el Tribunal Especializado de Sentencia A de San Salvador dictó su resolución final contra 27 personas vinculadas a la red. Las penas impuestas fueron de entre 9 y 300 años de prisión, una de las condenas más altas jamás dictadas en El Salvador por un caso de narcotráfico. El líder de la estructura, José Leónidas Gómez Cuellar, alias Pepe, recibió precisamente esos 300 años al ser hallado responsable de coordinar cómo salvadoreños y guatemaltecos recibían la droga a través de aguas territoriales salvadoreñas. Durante la audiencia, y usando su derecho a la última palabra, Pepe se declaró inocente de todos los cargos
y calificó de ilegítima toda la investigación en su contra. El tribunal no le dio la razón. Otros integrantes de la red recibieron penas de 90, 79, 59 y 53 años, según el grado de participación que se les logró comprobar dentro de la organización. El fiscal a cargo del caso se mostró satisfecho con la resolución, señalando que el único propósito de esa estructura había sido favorecer el tráfico internacional de cocaína hacia Estados Unidos, usando el territorio y las aguas salvadoreñas como corredor. ¿Cómo reaccionó la opinión pública ante una sentencia de esta magnitud? Para muchos salvadoreños, la condena de 300 años contra Pepe se convirtió casi de inmediato en un símbolo, la prueba de que ni siquiera las estructuras más sofisticadas del narcotráfico internacional podían operar de forma indefinida sin que la justicia terminara alcanzándolas. La Fiscalía repitió en distintos comunicados que esta sentencia representaba uno de los golpes más duros dados en el país contra una red vinculada directamente al cártel de Sinaloa, no contra una simple pandilla local, sino contra una organización con conexiones probadas en México, Guatemala y Estados Unidos. Sin embargo, un dato judicial adicional generó todavía más ruido alrededor del caso. Uno de los jueces que participó en instancias previas del proceso llegó a señalar públicamente que hubo un trato desigual en la forma en que se manejó la protección de los distintos testigos, criteriados que colaboraron con la Fiscalía a lo largo de la investigación. Una crítica que, sin cambiar el resultado final de las condenas, dejó en evidencia que ni siquiera dentro del propio sistema judicial hubo consenso total sobre cómo se había llevado este caso hasta su recta final. Y aquí llega el dato que muy pocos medios explicaron con claridad y que la propia Fiscalía nunca aclaró del todo. De las 28 personas que en algún momento estuvieron vinculadas a este proceso, Pamela Posada fue la única que no apareció entre los condenados de esa sentencia del 30 de enero de 2019. Ni condena, ni absolución pública, ni un comunicado oficial explicando su situación judicial en ese momento. Simplemente, su nombre no figuraba en el fallo que envió a decenas de sus antiguos compañeros a prisión por décadas. ¿Fue liberada? ¿Seguía procesada por separado? ¿Llegó a algún tipo de acuerdo con la Fiscalía? Ninguna autoridad ofreció, en ese momento, una explicación pública clara sobre por qué el caso de la figura más mediática de toda la estructura terminó de forma tan distinta al del resto de sus antiguos socios. Lo que sí quedó absolutamente confirmado, más allá de cualquier duda, fue el destino del exjugador de fútbol playa, José Cipriano Rivera Meléndez. Procesado junto al resto de la estructura por su participación en las labores de logística de la red en las costas de Usulután, la misma zona de donde salió como jugador de la selección nacional años antes de su captura. ¿Y qué pasó con las empresas de cosméticos que sirvieron de fachada para todo este entramado? Tanto Global Trade Corporation como Beauty Systems Latinoamérica quedaron completamente vinculadas al expediente judicial como parte de la maquinaria de lavado de activos que sostenía a la organización. La lógica, según los investigadores, era sencilla en apariencia. Mientras el dinero de la cocaína entraba disfrazado de ganancias por importación de productos de belleza y bisutería desde China, nadie en el sistema financiero tenía motivos aparentes para sospechar de esos movimientos. Fue precisamente ese tipo de estructura financiera la que llevó a Lucrecia Muñoz, la socia y amiga de Pamela Posada, capturada en Guatemala en 2015, a recibir una condena de 14 años de prisión por delitos de lavado de dinero en ese país, antes incluso de que la sentencia final saliera en El Salvador. ¿Qué explica entonces por qué una figura tan reconocida terminó relacionándose con una organización de este tipo? Personas cercanas a Posada, citadas en reportajes de la época, coincidieron en un mismo punto. La describían como alguien deslumbrada por el dinero y el estilo de vida que comenzó a rodearla a partir de su amistad con Muñoz. La misma expresentadora, meses antes de su captura, había compartido en redes sociales reflexiones sobre su propia vida que, vistas en retrospectiva, muchos interpretaron como una pista de que algo no marchaba bien detrás de la fama. Ese contraste entre la imagen pública que proyectaba y la investigación que se construía en su contra, en absoluto silencio, es, hasta hoy, uno de los elementos que más desconcierto genera entre quienes siguieron el caso. ¿Y qué lección deja este caso para entender cómo opera realmente el narcotráfico en la región? La respuesta más clara la dio el propio expediente judicial. Una organización de esta magnitud no depende de un único perfil de colaborador. Necesita al mismo tiempo pescadores dispuestos a arriesgar su libertad por dinero rápido,
empresarios dispuestos a prestar su nombre para lavar activos, deportistas conocidos capaces de moverse sin levantar sospechas en zonas costeras y figuras públicas capaces de aportar contactos, logística y una fachada de absoluta normalidad. Cada uno de esos roles, aparentemente inofensivo por separado, terminó siendo una pieza necesaria dentro de una maquinaria que logró mover droga por años antes de ser desarticulada. ¿Qué nos deja finalmente este caso? Que el narcotráfico en Centroamérica no necesita bodegas escondidas ni túneles secretos para operar. Puede camuflarse perfectamente detrás de un bote de pesca, detrás de una empresa de cosméticos, o incluso detrás del rostro sonriente, que millones de personas veían todas las noches en su televisor sin sospechar absolutamente nada. La estructura que en su momento llegó a mover cientos de kilos de cocaína por semana, terminó, en su mayoría, tras las rejas con condenas que superan por mucho la expectativa de vida de cualquier persona. Pero el capítulo de Pamela Posada, la cara más conocida de todo el caso, sigue siendo, hasta donde documentan los registros públicos disponibles, el más incompleto de toda esta historia. Hoy, años después de aquel operativo Caleros que sacudió a la farándula y a la seguridad nacional al mismo tiempo, el nombre de Pepe queda asociado para siempre a la condena de 300 años, la más alta jamás dictada en El Salvador por narcotráfico. El nombre de Marlon Monroy Meoño, el fantasma, queda asociado a una prisión federal en Estados Unidos. El nombre de José Cipriano Rivera Meléndez queda ligado, de forma definitiva, a un expediente judicial que pesa mucho más que cualquier medalla que haya ganado alguna vez con la selección nacional. Y el nombre de Pamela Posada, la narcolocutora, como terminó siendo bautizada por buena parte de la prensa salvadoreña, queda suspendido en ese punto exacto donde termina la información pública disponible y comienza la pregunta que este caso deja abierta hasta hoy. Si este caso te dejó con más preguntas que respuestas, cuéntanos en los comentarios qué crees que ocurrió realmente con Pamela Posada. Y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo las capturas, los operativos y las estructuras criminales que han marcado la historia reciente de la seguridad en El Salvador.